Hola, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy quiero mostrarte cómo podemos cambiar nuestro logo a blanco y negro para que funcione sobre fondo blanco o fondo negro. Así que voy a duplicar el logo, lo llevo hacia abajo y ahora selecciono cada una de las partes y la cambio a blanco. Ahora podemos seleccionar el logo y lo duplicaré para colocarlo sobre la foto. Ahora lo llevo hacia el frente, lo reduzco y lo coloco en la esquina. También podemos trabajar con la opacidad, bajarle un poco para que se vea un poco más transparente. Esto es opcional, si no quieres que distraiga tanto, puedes hacer un poco de transparencia. Cuando vayas a guardar tu logo en PNG con transparencia, recuerda eliminar el fondo negro para que quede transparente. Así que si quisiera guardar el logo blanco, voy a seleccionar la mesa de trabajo. En este caso me aseguro de que es la mesa de trabajo 4. Y ahora voy a Archivo, Exportar, Exportar como PNG. Selecciono Usar mesas de trabajo, Rango. Seleccionaré únicamente el 4 y Exportar. Si usaré el logo para pantalla, puedo dejarlo en 72 de resolución. Me aseguro de que sea transparente y presiono OK. Ahora puedo ir a Archivo, Colocar, y aquí tengo mi logo en el escritorio y lo puedo traer como PNG. Y esto lo podemos aplicar en Photoshop y otras aplicaciones de diseño, así como también en web. Bien, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campana para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.